Continuamos aquí en Poder Pensar y vamos a darle la bienvenida ahora al Canciller de la República, a Luis Almagro, para hablar de varios temas que están hoy sobre la mesa. Gracias por acompañarnos. Encantado de estar con ustedes. Ha tenido una rispidez bastante fuerte en estas últimas horas, en estos últimos días, entre otras organizaciones con el Comité Central Israelita, ¿verdad? Anoche se le veía bastante enojado allí hablando del tema y hablando de las mentiras que muchas veces se dicen. De ninguna manera, simplemente hemos tenido que ser muy firmes a la hora de desmentir. No nos gusta que distorsionen nuestras palabras, no nos gusta que distorsionen nuestros conceptos. Las cosas como las ponemos sobre la mesa, que además están más que claras porque la hemos puesto por escrito y antes, durante y después hemos sido muy contundente a la hora de expresar definiciones, ya sea desde el punto de vista jurídico, como los posicionamientos políticos que hemos tenido. O sea que para nosotros nada, simplemente la necesidad de aclarar y de formular los desmentidos que correspondían, porque definitivamente es bueno construir una sociedad sobre la base de la verdad, sobre la base de la transparencia y de decir las cosas como son, y es bueno no distorsionar lo que dice otro. Aclaremos un poco para la gente que nos está mirando, que de repente no ha seguido el tema. El presidente del Comité Central Israelita, Sergio Gorsi, dijo entre otras cosas que usted le había reconocido que Brasil y Venezuela habían presionado dentro del Mercosur para aprobar la declaración que se hizo sobre lo que pasó en la Franja de Gaza. Sí, ese venía a ser el cuarto desmentido que nosotros hacíamos al Comité Central Israelita. El primero refería a que no nos rectificábamos del comunicado en el cual condenábamos los crímenes cometidos con los niños que estaban en la escuela cuando el ataque israelí. Al contrario, ratificábamos y reafirmábamos los conceptos que habíamos vertido en esa oportunidad. Considerábamos que nuestro comunicado, al atenerse a principios fundamentales del derecho internacional humanitario, que es la distinción de las víctimas, la protección de los civiles, la distinción entre civiles y combatientes, y así como la necesidad de proteger las posesiones de los civiles, eran conceptos que no de ninguna manera podían ser trasladados a una posición antisemita. Posicionamientos antisemitas que, si han habido en el país, los hemos condenado primero que nadie. Posicionamientos que el país ha sido muy contundente y muy balanceado a la hora de definir, porque Uruguay también ha sido muy firme y fue el primer país en la región y prácticamente los únicos dentro de este sistema político que condenamos la muerte de los 3 adolescentes judíos. O sea que desde el comienzo sí hemos marcado las cosas como son. Hemos dicho de jamás lo que teníamos que decir, hemos dicho de las acciones del ejército israelí lo que teníamos que decir y hemos tenido que aclarar estos puntos cuando los mismos pueden ser distorsionados. Y acá el tema de la presión de Brasil y Venezuela, que era algo completamente procedente. Primero, yo no estuve en esa reunión, ustedes se acuerdan que estaba de baja por gripe. Me consta que los funcionarios que estuvieron en la reunión de coordinación política, así como el papel de Luis Porto en esto, fue muy contundente y también muy coherente con los principios que habíamos defendido cuando los comunicados de Uruguay, que digamos, si analizamos los comunicados de Uruguay, son más fuertes, más firmes que el propio comunicado del Mercosur. Uno de los argumentos que se utilizan desde algunos organismos relacionados con Israel, con el pueblo judío, es ¿por qué existe esa sensibilidad tan particular con lo que pasa allí y no con otros conflictos que también cuestan vidas de miles de civiles? Y ponen algunos ejemplos concretos, lo que está pasando en algunos países como Irak, lo que ha pasado en Siria, lo que ha pasado en otros enfrentamientos. Pero es que el tema es que ellos son los sensibles respecto a estos temas, pero nosotros fuimos muy duros con Siria. Hemos sido muy duros en condenar todas las atrocidades de derechos y violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto sirio. Hemos dicho además que ese conflicto y la dimensión de delitos de lesa humanidad que se han cometido en el mismo ha hecho que las partes prácticamente estén en un callejón sin salida y que los mismos seguramente deben comparecer al terminar este conflicto en cualquier tribunal internacional que haga justicia sobre estos crímenes que se han cometido durante el mismo. Fuimos uno de los 2 países que lo hizo en la reunión del Consejo de Derechos Humanos hace 3 años, lo dije yo personalmente.
Y esos posicionamientos de Uruguay incluso costaron que Siria se retirara del Consejo de Derechos Humanos. O sea que hemos sido muy duros al respecto. En el caso de Irak también, siempre hemos sido también muy claros a la hora de proteger minorías étnicas y minorías religiosas. Lo hemos hecho en el conflicto en Siria y lo hacemos en el conflicto en Irak. También para los casos de crímenes de lesa humanidad que se cometen en Irak, obviamente que la dimensión de la justicia internacional, esperemos que con su larga mano en algún momento llegue a aquellos que estén cometiendo esta clase de crímenes. Pero también condenamos en Siria, condenamos en Irak y condenamos en Gaza. O sea, tenemos que mantener una linealidad de coherencia al respecto. No podemos soslayar lo de Gaza porque acá el Comité Central Israelita se vaya a ofender o porque no lo puedan tomar bien o porque vayan a venir hacia uno con algún calificativo. Porque eso también creo que era una mala costumbre que existía de que cualquier cosa que se dijera que no coincidiera en un 1000 por 1000 con las apreciaciones del Comité Central Israelita, a los 30 segundos después venía la categorización de antisemita. Lo cual, que alguien me categorice de antisemita, primero es un insulto. Segundo, tendríamos que ver si no está tipificado en alguna parte de la justicia penal, que me consta que es bastante así. Y tercero, es la falsedad más grande del mundo, porque como dije, o sea, hemos sido muy coherentes a la hora de condenar cualquier crimen que se haya cometido, incluso el de 3 adolescentes judíos. Usted nombraba al Comité Central Israelita, sin embargo, hubo una advertencia al propio cónsul israelí aquí en el Uruguay. La embajadora también ha salido defendiendo una posición similar a la que el comité ha planteado. Pero yo no tengo ningún problema con los planteos como lo ha formulado la embajadora. No, yo no tengo ningún problema en discutir argumentos. No tengo ningún problema que me digan, no consideramos que estos no son crímenes de guerra por tal cosa, tal otra y tal otra. Siempre que haya un argumento sobre la mesa, lo podemos discutir, lo podemos valorar, estaremos de acuerdo, no estaremos de acuerdo. Pero no descalificar o no calificar mal. En ese caso, nosotros definitivamente tomamos las acciones que correspondan para preservar el buen diálogo. ¿En qué situación quedó el cónsul israelí aquí en Uruguay? Quedó cumpliendo funciones. ¿Qué tipo de sanción es? Para que explicar un poco de la parte diplomática, digamos. Es una observación directamente, como la que alguien puede recibir en un contexto de seriedad en las relaciones bilaterales entre los países y en los cuales se les dice tal cosa no corresponde en este marco de trabajo de los dos. Una cosa digamos, una de las posiciones o una de las posturas que asumen desde el gobierno de Israel es nadie condena o no se le da la difusión que sí se le da, por ejemplo, a lo que ha pasado en Gaza, a el Hamás rompiendo treguas también y disparando cohetes permanentemente sobre territorio israelí y teniendo en sus propios organigramas y convención, digamos, la destrucción del pueblo israelí. Esos son algunos de los argumentos que ellos manejan. Mire, y son argumentos errados, así como nosotros dijimos que condenamos a la muerte de estos 3 adolescentes judíos. Nosotros también somos muy claros en cuanto a la categorización de Hamás y consideramos que esta organización definitivamente está poniendo en peligro vidas civiles, está haciendo ataques indiscriminados. Esos ataques, tal como se están dando los mismos, muchas veces se parecen mucho más a un acto terrorista que a un acto militar y por lo tanto estarían categorizados también como crímenes de guerra en el sentido de tomar como objetivos civiles objetivos militares. Somos muy claros al respecto. Nosotros incluso, pero la comunidad internacional en general, o sea, jamás como organización ha hecho todas las jugadas equivocadas durante la primavera árabe y en el propio conflicto sirio. Tanto que jamás como organización política estaba en su momento más bajo, sin perjuicio de haber estado tirando cohetes a Israel desde los últimos 10, 11 años, en forma prácticamente ininterrumpida. En este momento prácticamente todos los países árabes le habían cortado los víveres porque sus posicionamientos habían molestado o incomodado a más de uno de estos países. Y le estaba generando
dificultades de posicionamiento político de Hamás, de visibilidad política. Estaba como organización más muerta que viva, con enormes dificultades, sin presupuesto para nada, hasta que empiezan a ocurrir estos ataques. Después de 11 años de misiles de Hamás sobre Israel, bueno, se consideró por parte de Israel que este era el momento para atacar a Hamás. Y Hamás vuelve del mundo de los muertos de la política nuevamente, gracias a estas acciones. Esos no son valoraciones que nosotros podemos hacer. Sí podemos leer la realidad de la situación de Hamás antes de estos ataques de Israel y la situación de Hamás después de estos ataques de Israel. ¿Qué lectura hace usted como canciller de la posición de Estados Unidos? ¿Hay algún planteo que ha salido de incluso alguna jerarca de la ONU diciendo que Estados Unidos por un lado condena determinadas actitudes o conductas, pero por el otro, bueno, ha sido quien ha suministrado permanentemente las armas a Israel y la capacitación al ejército de Israel? Mire, nosotros cooperación militar y de suministros, prácticamente no hay país en el mundo que no tenga con Estados Unidos. Y cooperación en materia de defensa y en términos de seguridad con Israel prácticamente tienen también buena parte de los países del mundo. Entonces, es muy difícil que estos programas se puedan interrumpir y se puedan tomar nuevos direccionamientos en el sentido de los mismos. Pero definitivamente nosotros entendemos que la peor condena no pasa por ahí, no pasa por el propio programa. Nosotros siempre creemos y lo sostenemos, porque es una experiencia propia que sufrimos durante la dictadura y vimos una diferencia entre un gobierno americano y otro, que los temas de ayuda militar, de cooperación en materia de defensa, tienen que centrarse fundamentalmente en que la contraparte esté en el más pleno cumplimiento de la protección y plena vigencia de los derechos humanos. Y si no hay esa más plena protección de los derechos humanos, entonces definitivamente esa ayuda militar debe ser cortada. Eso no es algo que evaluemos nosotros acá, eso lo evaluará... ¿Debería cortar Estados Unidos la asistencia militar en este momento a Israel? Eso debería evaluarlo Estados Unidos en función de la consideración política que haga de lo que está pasando ahí. Nosotros hemos considerado y hemos sido muy claros de que estos ataques a las escuelas que se han llamado víctimas civiles, cuando se transforman personas no combatientes en objetivos militares, cuando esas personas no combatientes se transforman en víctimas del conflicto, entonces ahí pueden haber muy claramente casos de crímenes de guerra. Hoy todas las guerras, lamentablemente, parecen costar cada vez más vidas de civiles y menos de militares, ¿no? Ha pasado en los últimos conflictos grandes. Definitivamente eso ha pasado y hay casos diferentes. O sea, por ejemplo, en Siria, que son decenas de miles de muertos. O sea, en el caso libio también, decenas de miles de muertos. O sea, en el cual toda la población parece estar involucrada en el conflicto de un lado y del otro, y el que no está involucrado y el que está sufriendo el conflicto, entonces toma un camino de irse del país. Lo que está pasando en Siria, y por eso el posicionamiento de Uruguay no solamente de ser vocal a la hora de condenar lo que está pasando ahí, pero de prestar ayuda humanitaria, haciendo la extensión incluso a la posibilidad de recepción de refugiados en nuestro país. Le pido un minutito y ya vamos a conversar un poco de en qué está esa situación de la llegada de ciudadanos sirios aquí al Uruguay. Ya venimos.